Nuestra primera invitada en este sábado tenemos a Silvia Fernández, escritora de Voy a cambiar el mundo por ti. Y bueno, si te quieres presentar un poco para aquellos que no te conozcan. Bueno, pues me llamo Silvia Fernández Lozano, soy autora desde hace 3 años. Voy a cambiar el mundo por ti es el primer cuento que escribí. Antes llegó el libro, que fue Yo siempre os daré voz, y luego el segundo cuento, que es Haré que te vean. Y pues desde hace casi 4 años me dedico a divulgar y a hablar de las altas capacidades, o a poner un poco en valor, en alza y en conocimiento todo aquello que se desconoce en base a la alta capacidad. ¿Y qué te llevó a querer dirigirte hacia un público con altas capacidades? Pues mis hijas. Al final es una neurodivergencia que a raíz de una de ellas fuimos descubriendo a las demás y a mí misma. Y la necesidad al final es ayudar a otras familias, ¿no? Yo quizás, pues, bueno, por muchas circunstancias lo veo de una forma súper positiva, dentro de que hay mucha crudeza, y quiero llevar un poco ese mensaje al resto de familias, ¿no? Que es cuestión de formarse, de informarse, de verlo pues como un regalo, ¿no? ¿Notaste también como un cierto vacío dentro de la literatura? Sí. Especializada en niños, sí. Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo llegué a ello se hablaba de alta capacidad, pero era todo muy técnico. Claro. Nos hablaban, pues bueno, referentes, personas que sí son muy importantes dentro de la labor de la alta capacidad, pero no había o apenas había nada escrito sobre lo que pasa en una casa, ¿no? Sí. Escrito desde la voz de una madre. Y para niños no había nada. Es la primera colección de cuentos que les explica a ellos y les ayuda a trabajar en el aula, porque al final una neurodivergencia, sea autismo, TDAH, necesitamos que se entienda en lo que es en la sociedad, ¿no? Entonces, totalmente. Que puedan trabajar con esos cuentos no solo en casa, sino en las aulas, pues es una herramienta. Sí, una forma de entretenimiento también para ellos, que tienen derecho también a pasárselo bien y aprender de una forma más lúdica, sí, totalmente. Y como has hablado que empezaste a escribir por tus hijas, ¿crees que para tus personajes, si te has inspirado en ellas, o has utilizado algún otro personaje? ¿Son completamente creados desde cero? Pues ¿sabes lo que pasa? Que es lo complicado, que Iris, que es el personaje de los cuentos, al final intenta reflejar a todos, que es una labor muy complicada, porque cada alta capacidad es un mundo, pero sí que es verdad que tenemos rasgos que nos identifican a todos, ¿no? Pues la sensibilidad, la frustración, el sentirse diferente. Hay rasgos que son muy característicos, entonces al final sí que me han ayudado ellas. De hecho, las ilustraciones tienen mucho de ellas. Y también me ha ayudado, pues al final, todas las familias con las que yo trabajo y hablo diariamente, sí que me han ayudado un poco a crear esa atmósfera, pues eso, ¿no? Que nos pueda definir a todos, porque además la alta capacidad, yo siempre digo que no tiene edad. Los cuentos de Iris hacen llorar a padres, a profesores, a niños, porque no tiene edad. Es un cuento que nos identifica independientemente de la edad que tengas. ¿Y por qué decidiste que Iris como que tuviese todas lo de las altas capacidades, y no decidiste crear varios personajes para representarlos individualmente, por así decirlo? Pues no lo sé, es como que en Iris quise que tuviera un poco todo y que lo reúna, pero vamos, Iris es una colección. O sea, el primero trabaja lo que es la alta capacidad en uno mismo, el segundo trabaja la alta capacidad en el mundo académico, como es un niño en un colegio, y ahora estoy a punto de sentarme a escribir la siguiente historia, o sea que no sé si aparecerán más personajes o si le daremos alas de otra manera. ¿Hay como una personalidad que quieras incluir en tus próximos proyectos? ¿Una personalidad? Sí, un nuevo personaje que tenga altas capacidades, pero expresado de otra forma, es decir... De momento no. Algo de novedad. De momento, pero bueno, puede ser. Quizá que sí que me he planteado en algún momento que Iris tenga un hermano, ¿no? Que al final nos hable desde otro punto la alta capacidad. Es algo que está ahí, aunque es verdad que ahora, no sé, casi que me voy más a Iris y a la adolescencia, ¿no? Que para mí es un ámbito
que necesito tocar porque o sea, los niños con altas capacidades en la época de la adolescencia es la época más dura, cuando no tienen la identidad. Es muy complicado trabajar con ellos en ese momento, y sí que me planteo que el próximo cuento se vaya muy enfocado a ayudar desde ahí, pero no sé si dividiremos personajes o cómo haremos. Y para tus obras, ¿crees que hay alguna autora que te haya influenciado y te ha llevado a querer escribir? Es que yo siempre he querido escribir, desde pequeña. Lo que pasa que mi madre además siempre me decía: Silvia, tienes que escribir un libro, ¿no? Y yo decía, es que no encuentro de qué. Yo no me veo creando ciencia ficción, no me veo creando otras historias que no hayan sido la mía propia. Entonces, mis musas al final han sido mis hijas, ¿no? En ellas he encontrado el vehículo de quiero escribir sobre esto y ayudar a través de esta historia, ¿no? Y son las que te dijeron, bueno, fueron el ejemplo que te dijiste, tengo que escribir. No, realmente fueron padres, ¿no? Cuando yo hablaba de altas capacidades en las redes, pues preguntaban por sus miedos, sus dudas, sus incertidumbres, todo lo que se vive en una casa. Y entonces ahí fue cuando, a través de escuchar, dije, vale, pues igual lo que necesita esta gente es un libro. Tener lo que yo no he tenido, claro. Yo no quiero un libro como los que te decía antes, ¿no? Yo, todo lo que se habla de alta capacidad, pues son estadísticas, datos, es que no me vale como madre, o sea, eso en el día a día no claro. Lo quiero. Entonces dije, pues igual, si quiero un enfoque diferente, tengo que plantear yo el enfoque desde otro lado. Claro. Y después de escribir tus libros de Iris y su colección, ¿has hablado con gente con altas capacidades y te han dicho su opinión, si se han sentido identificados? Bueno, es una labor maravillosa la que hace Iris. Incluso hay mamás que se han tatuado el nombre de mis libros. El otro día, de hecho, una mamá me dijo que estaba embarazada de la segunda y que su hija mayor le había dicho que se tenía que llamar Iris. Entonces hay historias muy bonitas, ¿no? O profes que te compran la colección y te compran... mira, hay un profe en concreto que me va pidiendo de 6 en 6, porque a cole que va, cole que los lleva, ¿no? Y o sea, es brillante, es fascinante, y claro, normalmente sí que me hacen llegar, al final quien compra mis libros es mi comunidad, y sí que me hace llegar ese feedback. Yo después del primer cuento dije que no iba a volver a escribir un cuento, porque me parece... o sea, lo más complicado del mundo, o al menos en mi caso, ¿no? Que era no solo escribir un cuento, sino que toque ciertas teclas que te hagan un poco despertar, cambiar el chip, ayudarte. O sea, para mí, y como te decía, no solo va dirigido a niños, es un cuento que se trabaja desde el mundo adulto hacia los niños, ¿no? Entonces tiene que tener una labor en todos. Entonces para mí fue complicadísimo, pero cuando yo lancé el primer libro, que además cuando yo los lanzo los mando en cajitas, llevan elementos que lleva el cuento, o sea, compran sin saber lo que lleva, ¿no? Pues el último, por ejemplo, llevaba polvo de hadas, llevaba diamantes, una caja de música, cosas representativas del cuento, y cuando empecé a recibir el feedback se me olvidó lo de que no iba a volver a escribir y dije, vale, esto hay que seguir haciendo crecer la historia, y por eso ahora ya te hablo del tercero, ¿no? Porque... Sí. Sienta muy bien. Y Iris, bueno, pues es el símbolo, o sea, se ha convertido en símbolo de la alta capacidad. ¿Y cómo has conllevado escribir en tu día a día y también ser madre? Porque realmente escribir es un proceso muy largo y tedioso y compaginado con la maternidad, obviamente como todos los trabajos, pero ¿cómo es el proceso de sentarte a escribir y producir realmente algo de calidad? Pues quizá no esperando a que lleguen las musas, ¿sabes? Porque muchas veces entendemos que la creatividad, ¿no? Mira, sí, a veces pasa, ¿no? Y a veces tienes un momento de lucidez. En mi casa, por ejemplo, son cuando las niñas se acuestan, que es cuando mi mente ya no hay teléfonos, no hay nada externo. Es cuando, ¿no? Pues yo a las 5 de la mañana, 6, estoy despierta porque ya estamos dándole al coco en silencio. Y sí que a veces pasa y te llega la inspiración en esos momentos, pero normalmente no. O sea, normalmente claro. Si yo quiero que mi libro esté en tal fecha, pues sé que antes me voy a tener que bloquear X y me voy a tener que obligar a escribir, que habrá muchas veces que sale, la mayoría, habrá otras que no pasa nada, pero el caso es, tienes que. O sea, no es, pues eso, esperar a que... Es un proceso muy creativo, y además los procesos creativos, ahora que estoy con el siguiente libro, y por ejemplo, me está costando mucho.
meterme, ¿no? Porque al final es tan emocional, requiere tanto de ti que ahora mismo sé que no es el momento de meterme en él. Pero una vez que estás bien y que, ¿no?, que en esta fecha lo quiero, pues es ponerte y bloquear tus horas sí o sí. ¿Y tus hijas conocen la labor que estás haciendo? Sí, mis hijas conocen la labor y ahora pasa que la mayor en el instituto, ¿no?, que acaba de entrar y van niños, ¿no? Y le dicen, ¿tu madre es que mi madre sigue a la tuya? Y, o sea, es una labor es una labor bonita. Entonces, sí. O ella, cuando sacamos un libro, ellas cogen, los llevan al cole, ¿se lo puedo regalar al profesor? ¿Se lo puedo? Sí, están muy, muy involucradas con lo que hago. También es que es nuestra, o sea, es lo cotidiano, ¿no? Sí, el pan de cada día, realmente. Claro. Entonces yo, ya no solo en los libros, ¿no?, las involucro mucho en el proceso, ¿no?, de la alta capacidad, pues de la visibilidad, de la normalidad, y por eso para ellas pues es sí, algo cotidiano, sí. Qué guay. Y antes has dicho que para ti escribir un cuento era lo más complicado. Ahora que ya llevas 2 y estás con el tercero, ¿crees que se te ha hecho más fácil o lo has llevado de alguna manera? Sigue siendo complicadísimo. O sea, a mí dame que yo te escribo de mí, ¿no?, de esto de ahondar en mí, mis emociones, lo que es el primer libro, ¿no?, a través de mi experiencia, o el segundo, que va a ser, pues son muchas reflexiones, ¿no?, de lo que es la alta capacidad en el mundo adulto. Eso me es facilísimo. Pero lo que es crear una historia, o sea, para mí es muy complicado y me va a costar muchísimo. O crearla al nivel que yo la quiero crear, ¿no? Que no es... Yo siempre digo, mis cuentos no son un cuento de buenas noches, ¿no? Cada página tiene un porqué. Abajo de cada página hay unas preguntas que hay que hacerle al niño, por eso digo de ese trabajo adulto hacia niño. Al final hay cosas que requieren del trabajo, porque yo le hablo en una página al adulto de cómo tiene que ver una característica y cómo la tiene que ver el niño. Entonces, es eso, ¿no?, que tiene un trabajo tan psicológico que es complicado. Pues bueno, y ya para finalizar nos has contado lo del cuento. ¿Y tienes algún proyecto aparte pensado que quieras hacer o que quieras desarrollar en un futuro? ¿Respecto a los libros? Sí. Bueno, pues tengo que ahondar en el... Tengo que seguir con el segundo libro, ¿no?, que es este de reflexiones, que me hubiera gustado que hubiera estado este año, pero no ha sido posible. Y acabo de reeditar Yo siempre os daré voz, después de 3 años, porque también me parece importante, ¿no? Al final es un libro que es una guía para todo padre o persona que quiera entender la alta capacidad. Es una guía fundamental, ¿no? Es ese libro de mesita de cuando tengo una duda voy y consulto. Entonces yo en 3 años he crecido, ¿no?, y he aprendido muchísimo en ese aspecto. Entonces yo sabía que había cosas que tenía que seguir añadiendo, y acabo de reeditarlo. Está la versión actualizada en septiembre. Ese segundo libro que ya está muy avanzado. Y bueno, pues ya te digo que ahora empiezo a querer volver a escribir a Iris 1 año y medio después, el tercero. Así que bueno, yo creo que es que los que escribimos ya no se nos va de la cabeza que hay un nuevo proyecto siempre. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y contestar a nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un placer.